porque le conviene más un gobierno de derechas en México. O sea, hay algo que yo creo que es directamente con un gobierno de izquierda. No sé, yo creo que hay, no sé si Trump, pero en Washington hay una preocupación legítima de que el gobierno de México está siendo capturado por el crimen organizado. Y eso no le conviene a los intereses de Estados Unidos. Bueno, ahora, pero es cierto que con más gusto, si es un gobierno de los pocos que quedan ya en América Latina, que no es de la misma línea de Trump, porque sí tiene un comportamiento distinto. No sé, bueno, es una línea. Bueno, probablemente, sí, pero ayuda. ¿Por qué se lanza más contra México, contra Colombia, contra Brasil? Y no, en cambio, con otros países. ¿Se metería con Milei? No se mete con con Milei. Pero por ejemplo, en Brasil sí se puede meter contra Lula, pero hay una opción de derecha en Brasil. En México no hay. Tú lo dices, es too big to fail, porque toda la política ahorita está en Morena. Entonces decir que se vaya Morena para que llegue quién. O sea, no hay. O sea, cuando uno piensa en Morena, todo el mundo piensa en López Obrador, sin duda. Es como cuando se decía la líder moral del Si empiezan a cantar las rancheras y resulta que por ahí sale que efectivamente el presidente sabía, que el presidente estuvo de acuerdo, que el presidente... ¿Qué tanto se puede cortar esa rama o ese tronco, esa raíz? El presidente ya no gobierna. Por ahí lo que me preocupa, la verdad, se los voy a decir, es que cometan un error el gobierno mexicano y vayan a venir los gringos a hacer una operación unilateral y militar en México, que muchos piensan, no, hombre, Leo, ¿cómo crees? Nosotros somos Venezuela, aquí no va a suceder. A mí sí me preocupa eso, porque eso sí... El problema no es que no somos Venezuela. No al respecto. Recordemos que se fueron muchísimos detenidos importantes a Estados Unidos y que están en las cárceles y que pueden negociar. Extraditación. Sin extraditación. De las tres, extraditados, extraditación express y secuestrados. Sí. Yo creo que estamos ante un problema de México. Perdón, la extraditación express no es extraditación, se llama expulsión. Expulsión ilegal. Sí, totalmente. Pero yo creo que estamos ante un problema mexicano. O sea, son nuestras debilidades y las tenemos que resolver nosotros. O sea, y Estados Unidos está presionando para que lo hagamos. Y yo creo que la preocupación de Estados Unidos, aunque dicen que es la exportación de drogas, yo creo que Estados Unidos legítimamente está preocupado porque haya gobiernos controlados por el crimen organizado en su vecino del sur. O sea, también hay una preocupación. Si quedas un poquito más al sur, es Honduras, no importa. Pero pero México frontera, sí. ¿no? México porque lo tienes enfrente. Pero bueno, Javier, ¿cómo ves? Coincide mucho lo que dice Ana Laura. Para mí el tema central es un tema meramente político. Sin negar que se fue por esta vía legal. Claro, es político. Sí, pero lo que importa es la política doméstica en el caso mexicano y lo que está en juego es muchísimo. Sí. Temas gigantescos. Sí. El tema de la unidad de Morena, que no es menor para Morena. Y dado de que no hay oposición, también es importante para el país. El tema de la gobernabilidad, el tipo de gobernabilidad que tenemos, y en ciertos estados más. El tema de la soberanía y cómo la entendemos y cómo se ejerce esa soberanía. El tema de la imagen que tienen los votantes de la legitimidad de Morena y cómo se ha construido esa imagen que tiene Morena entre los votantes. Me enfoco rápidamente en el tema de soberanía a partir del ensayo que tú escribiste, Leo. Una columna, ¿no? Sí, bueno, Gracias la editorial. por subirle de rango. Sí. Obviamente, hay dos caras de la soberanía, ¿no? Que nadie te imponga nada de fuera y que tú adentro tomes las decisiones soberanamente y de la manera correcta. Tú hablas de qué es peor, la injerencia de afuera o la injerencia del crimen. Sí, que la injerencia de Estados Unidos, exacto, que históricamente ha sido desastrosa para México, hay que decirlo, sí, ¿no? O la injerencia del crimen organizado. Tener esta disyuntiva pues, es difícil de resolver, ¿no? Y lo retratas como un dilema de cuál es peor, cuál tenemos que escoger, va a tener que escoger la presidenta. Yo precisamente lo que veo aquí es una manera de entender liberal clásica, donde el problema es injerencia. Para mí el problema no es injerencia, para mí el problema es dominación a partir del uso arbitrario del poder por alguien. En ese sentido, hay uso arbitrario del poder por parte del crimen organizado, totalmente. Sí, por parte de Estados Unidos, no. Sí. No, porque escogió esta vía legal, a través de un acuerdo. Hombre, podemos después discutir las motivaciones detrás, lo que tú creas, pero hay un acuerdo de extradición. Y en ese sentido, yo creo que hay injerencia, pero es una injerencia legítima en el sentido de que no es dominación, no es arbitrario. ¿Sí? Se están metiendo legítimamente, porque lo ha cuestionado la presidenta. La presidenta, oye, imagínense que yo fuera a pedir que nos trajeran un gobernador de allá, ¿no? Se están metiendo de acuerdo a las reglas que se acordaron para estos temas, que es lo que tratado que tenemos de extradición. Y si me dicen a mí que está haciendo Trump, está saboteando a Morena porque le conviene más un gobierno de derechas en México. O sea, hay algo que yo creo que es directamente con un gobierno de izquierda. No sé, yo creo que hay, no sé si Trump, pero en Washington hay una preocupación legítima de que
de que el gobierno de México está siendo capturado por el crimen organizado. Y eso no le conviene a los intereses de Estados Unidos. Bueno, ahora, pero es cierto que con más gusto, si es un gobierno de los pocos que quedan ya en América Latina, que no es de la misma línea de Trump, porque sí tiene un comportamiento distinto. no sé, Bueno, eso es de que- una línea. bueno, probablemente, sí, pero- ayuda. ¿Por qué se lanza más contra México, contra Colombia, contra Brasil? Y no, en cambio, con otros países en ¿Se donde metería con también- Milei? No. No se mete Que con por Milei. cierto, pero por ejemplo, en Brasil sí se puede meter contra Lula, pero hay una opción de derecha en Brasil. En México no hay. Tú lo dices, es too big to fail, porque toda la política ahorita está en Morena. Entonces decir que se vaya Morena para que llegue quién. O sea, no Debilitar la hay popularidad todavía de esa Morena. alternativa. en Debilitar la México. popularidad de Morena. Esto sí debilita la pero popularidad de Morena. para beneficiar a quién. ¿A quién? Pues a una oposición que se arme O sea, en rapidito. Colombia hay un candidato de derecha que probablemente va a ser el que va a ganar. Aquí no queda claro. Cuando se debilitan y se mueven las piezas, surgen. Pues surgen. O sea, hay Bueno. ventanas de oportunidad, digamos. Para mí, uno de los temas claves aquí es imagen y legitimidad de Morena. ¿Sí? Algo de enorme valor para Morena, una de las razones que explica su éxito electoral, es la percepción, que podrá estar equivocada, pero es la percepción de que son diferentes, ¿sí? De que están del lado correcto de la historia. De muchos votantes. Claramente no. ¿Qué será eso del lado No correcto sé, de la historia? moralmente, digo, te puedo decir, Weber tiene un maravilloso ensayo donde habla de Gladstone. Nunca dio resultados. Pero la gente votaba y votaba y tú votaba por él. Y pregunta, Weber, ¿pero por qué? Y dice, la gente lo veía como que está del lado correcto. Entonces, esta idea de que son diferentes, esta idea de que están del lado correcto de la historia, una cierta credibilidad de cara a los votantes que no tienen los otros partidos, el discurso de regeneración, todo eso es de enorme valor. Yo No veo la yo lo que presidenta estoy Sheinbaum planteando- esté lo que estoy planteando- en este tramo que lleva ya de ejercer lo que el estoy planteando es que poder. si quieres consolidar a la 4T, no hay manera de hacer eso a menos de que hagas 2, 3 cosas. Algo de crecimiento, combate a la inseguridad y la violencia. Y otra cosa que tiene que hacer Limpiar la es casa. limpiar la casa. A ver. Más posible, pero no lo veo. No lo veo. Entonces Eso no van a quisiera consolidar el proyecto. Pero, a ver, a mí me gusta lo que pone Chucho en la mesa, que es hasta dónde está podrido el árbol entero, ¿no? No, su descripción no es que está podrido, es que por Es el naturaleza, No, sí, no, que es yo muy no distinto. uso ese lenguaje, Javier. No, digo lo hiciste que en hay una médula, esencia. naturaleza. Hiciste Yo ese creo médula. que en la estrategia electoral y en la estrategia de seguridad hay un pacto con el crimen. Y hay un pacto de impunidad con aquellos cuadros de su estructura política que están a favor de esos dos convenios. Pero creo que eso es yo creo esencial. que, Lo describiste como algo de su esencia. No sé. Fue una médula. bueno, pero a ver, pero yo lo que creo que es importante en esto es, y inevitablemente todos lo estamos pensando, es ¿qué tanto está involucrado Andrés Manuel López Obrador en esto? No es responsable histórico, punto. Ya con eso, Déjame, ¿no? no, déjame decir por qué. Porque cuando hablamos de Morena, Morena tiene un liderazgo, como dijo, emblemático, que es Así dijo. Andrés Manuel López Obrador. O sea, cuando uno piensa en Gobernador Morena, en licencia. todo el mundo piensa en López Obrador. Sin ¿no? duda. Es como cuando se decía la líder moral del Si centro. empiezan a cantar las rancheras y resulta que por ahí sale que efectivamente el presidente sabía, que el presidente estuvo de acuerdo, que el presidente... ¿Qué tanto se puede cortar esa rama o ese tronco, esa raíz? El presidente ya no gobierna. Por eso, O sea, lo importante es dónde está. yo quisiera dedicarle unos minutos a las decisiones que tiene que tomar la presidenta, las opciones. Y ahora sí que déjenme ponerlo como juegos, como si fuera una teoría de juegos, cuáles son las posibles decisiones, pues entregarlos, ¿no? O sea, que Yo creo que la decisión más importante ya la tomaron, ¿no? No, pero a ver, Tengo que describir las opciones. no sé, Entonces, déjame, Juan. sí, te lo pongo y tú dime si estoy bien. Entregarlos es a 10, incluyendo a Rocha, Insulza, al senador, entregarlos. Eso tiene ciertas consecuencias, ¿no? Extraditarlos. Extraditarlos, o sea, ¿no? No extraditarlos, aquí no, ¿saben qué? No los vamos a entregar. Y la tercera, que es procesarlos en México. No sé si sea una opción. Yo creo que ellos están optando. Esa sería la... La La pregunta idea ahí es es si los plan. procesas en México, tienes por lo menos dos problemas. Uno, no sé si la fiscalía tenga pruebas o las están en este momento haciendo, ¿no? Pero dos, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos? Perdón, ya hay un híbrido, que es extraditar uno y procesar otros. Ah, ok, ahí hay una cuarta. Unos sí se van, otros no se van. Rocha no se va, pero el jefe de la policía de Sí, no sé o sea, dónde bueno, entonces se va. van los peces, pero no los peces gordos. No hay un juicio de verdad, Chucho. Insisto, a mí lo que me preocupa, la verdad, se los voy a decir, es que cometan un error el gobierno mexicano y vayan a venir los gringos a hacer una operación unilateral y militar en México, que muchos piensan, no, hombre, Leo, ¿cómo crees? Nosotros no somos Venezuela, aquí no va a suceder. A mí sí me preocupa eso, porque eso sí... El problema Es- no es que no somos Venezuela, el problema es El nivel federal, que yo leo en clave política, quizás sí. ¿no? Como, miren, nosotros, si ustedes hacen esto que les estamos diciendo, de darnos a estos 10, nos vamos a quedar en Sinaloa.
Esa fue mi lectura. Bueno, no sé. Yo creo hasta que eso qué se tiene punto. que negociar. Yo Te creo voy que a no puedes decir darlo por qué. por hecho. Y que en todo caso ¿cuáles serían los objetos de negociación, los temas de negociación más importantes? Y es, ¿cuáles van a ser los límites a este tipo de actuación? no de llegue parte a la los campaña Estados de Unidos, Claudia y que no llegue llegue a la Suena campaña. muy que no llegue- razonable lo que tú dices, Pero Blanca, eso es lo tengo que tendría que decirlo, estar pero- poniéndose en la mesa. Perdón, en la presidencia de Estados Unidos hay un hombre que se llama Donald Trump, que tú le puedes dar la cabeza del mencho y al día siguiente él te dice, No quiero es suficiente. más, Sí. quiero más. Le das le das un metro y te pide 1 kilómetro al día siguiente. Bueno, O ahí sea, nada más te sí digo, hay que sí, tomar en sí, cuenta sí. que estamos frente a otro contexto de política en Estados Estamos Unidos. frente a con otro un contexto, pero déjame agregar un tipo elemento. que es Donald Trump y que sí está dispuesto a mandar una operación unilateral y militar a México. Bueno, extrajo a Maduro, atacó a Irán, pero a mí me parece que también es interesante, a mí cuando menos me sirve ver el caso de Irán. ¿Sí? La disparidad de poder no es necesariamente una condena ya ineluctable. Lo que pasa es que México